Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy quería compartir con ustedes un mensaje diferente, otro mensaje. Y este mensaje está en el libro de Éxodo, capítulo 34. Dice la Biblia que cuando... Dios te bendiga, Ale. Dice la Biblia que cuando Moisés había subido al monte allí para tener un encuentro con... Dios te bendiga, Luis. Para tener un encuentro con el Señor, donde el Señor dice que le grabó allí la tabla de la ley con los 10 mandamientos. Dice que al volver del monte después de 40 días, dice que escuchó como que había mucho ruido, mucho alboroto. Y él venía con Josué, entonces dijo, ¿no?, ¿qué sería ese ruido? Y Josué pensó, Dios te bendiga, Patricia, Josué dice que pensaba que era como ruido de pelea. Entonces Moisés le dice, no me parece que fuera ruido de valientes o de débiles peleando, sino como cánticos, que él escuchaba como cánticos. Y era lo que estaba pasando en realidad cuando dice que Moisés baja de la montaña, allí delante de la presencia de Dios, con la tabla de la ley. Dice que se encuentra con que el pueblo de Israel se había hecho dioses, se había hecho imágenes, un becerro de oro se habían hecho. Así que cuando él ve ese becerro y que las personas le cantaban a ese becerro adorándole, dice que seguro Moisés sintió una tristeza tremenda y la tabla que traía, la tabla de la ley, dice que las quebró allí y destruyó a ese becerro que habían hecho. Lo prendió fuego, lo echó al río y después hizo beber al pueblo de las cenizas. Dice que después de eso, él sube nuevamente al monte después de que Dios hubiera un trato con el pueblo de Israel y con él mismo también. Dice que sube nuevamente al monte donde Dios dice que suba él solo. Y cuando él sube allí al monte, dice que cuando estuvo delante de la presencia de Dios, yo le voy a leer allí en el libro de Éxodo, capítulo 34, dice, y Jehová, versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios te bendiga, Tito. Es un pasaje bastante curioso, porque dice allí que Dios es grande. Dios te bendiga, Marta, que Dios es grande en misericordia, que perdona el pecado y la rebelión. Dios perdona, no importa el pecado que hayamos hecho, siempre Él nos perdona, pero sin embargo dice que aparte de perdonar la rebelión y el pecado, dice que Él visita la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que la iniquidad es algo superior a lo que es el pecado, es algo que va permaneciendo de generaciones tras generaciones, es algo que permanece. Es como un tipo de ADN espiritual que vamos transmitiéndole. Dios te bendiga, Adriana. Un ADN espiritual que vamos transmitiéndole a nuestros hijos. Entonces vemos de que muchas veces uno va a una iglesia o va a un lugar o se encuentra con una persona que le pueda hablar de repente de Cristo, y esta persona se arrepiente de su pecado y ya no lo quiere cometer más, ya no quiere pecar más, pero sin embargo poco tiempo él vuelve a cometer el mismo pecado y una vez más él se arrepiente y él en su corazón, y si no, examínese usted mismo y va a ver cuántas veces usted no ha querido hacer algo y lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a equivocar, ha vuelto a errar el camino, y una y otra vez, porque lo que están sanando siempre es el pecado y de repente también la rebelión que puede haber en nuestra vida, pero no se ha ido a la raíz del problema que está en la iniquidad. Es algo que nosotros traemos en nuestra sangre, es algo que traemos de generación tras generación, que lo que habla aquí
en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 5 y un poquito para adelante, diciendo que Él visita la iniquidad. Dios visita la iniquidad de los padres a los hijos porque la iniquidad va permaneciendo. Y ahí que usted ve cosas que no buenas, sino cosas de repente que no son muy buenas, que se repiten del padre al hijo o al nieto, lo que fuera, en alguna parte de la escala se va a repetir esa clase de pecado, por causa que es algo que está en el ADN de la persona. Y muchas veces quizás nosotros hemos querido, Dios te bendiga Joaquín, hemos querido ser libres de esa iniquidad, de eso que hay en nuestra sangre, eso que muchas veces nos lleva a hacer lo que no queremos hacer muchísimas veces, una y otra vez. Y dice que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, lo que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso es como una ley que hay en nuestros miembros, que nos lleva esclavo a la ley del pecado. Pero hay otra ley también en nuestros miembros, que es seguir acerca de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El pecado es algo que está en la parte de la carne, la parte del cuerpo. La rebelión es algo que tenemos en el alma y la iniquidad es algo que tenemos en el espíritu. Y usted puede ver de repente cómo hay personas que de repente tienen toda una buena conducta durante muchísimos años y de repente la mejor persona. Pero un día llega un tiempo que algo le pasa y cambia a esa persona. De repente tiene 40 años de vivir perfectamente una conducta preciosa y de repente su conducta empieza a cambiar y empieza a comportarse de una manera diferente. Y uno dice, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué ese cambio? Él nunca tuvo vicio y sin embargo ahora tiene vicio, fuma, toma, sale, se ha vuelto de repente mujeriego, esto, lo otro. Y hubo algo que hizo que esa semilla que había en su sangre germinara, hubo algo hizo germinar eso y quizás sea un problema que tuvo con un familiar de repente, o con un ser querido, una persona que le tenía muchísima confianza, hizo germinar esa raíz que había en su corazón, que es el pecado. He visto muchísimas veces cómo comparan la iniquidad haciendo un árbol, ¿no? Entonces, cuando el pecado vendría a ser la parte de las raíces, Dios te bendiga Rubén, la parte de las ramas del árbol vendría a ser el pecado, la rebelión vendría a ser el tronco y la iniquidad es la raíz. Entonces, una persona de repente va a una iglesia y va palabra, y esta persona se arrepiente de su pecado. Entonces es como si podara el árbol, le saca las ramas, entonces ya no tiene más pecado, quedó limpio. Pero aún así, Dios te bendiga Luis Germán, aún así sigue el problema que está en el tronco, que es la rebelión. Y aún así pueden cortar también el tronco y dejar aún sin tronco, y dice, ya no tengo más rebelión y tampoco hay más pecado. Pero sigue la raíz viva, y ahí en la raíz es donde está la iniquidad, es donde está el mal, que empieza de vuelta a florecer y empieza a crecer nuevamente. Dios te bendiga Karina, empieza a florecer el árbol, empieza a crecer de vuelta y da luz de vuelta la rebelión y el pecado. Por eso es que dice que el Señor visita la iniquidad. El pecado no lo visita porque el pecado no permanece. Lo que usted pecó, lo pecó usted y nadie más va a pecar, ¿no? Solamente usted cometió ese pecado. Así que eso no va a permanecer. Lo que va a permanecer generación tras generación sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, es la iniquidad, es la maldad que está grabada a fuego en su corazón. Y de eso es lo que el Señor le quiere hacer libre, para que sus hijos no tengan el mismo problema que usted tuvo, para que sus nietos no tuvo el mismo problema que usted cometió, las mismas cosas que usted cometió o que cometieron de repente su papá o sus abuelos, que ese error usted no lo vuelva a cometer, que ese ADN que usted trae, que heredó, sea cortado. Dice la Biblia de que Dios es poderoso para cambiar cualquier situación y vemos como había un hombre, dice que era llamado Jacob, dice que traducido Jacob significa engañador, significa suplantador, y eso era Jacob, era un engañador y ese era su nombre. Y muchos de nosotros de repente tenemos un nombre que solamente nosotros lo sabemos,
¿no? Mentiroso, borracho. En el caso de los hombres mujeriegos, en el caso de la mujer no sé cómo se llamaría. Y todos nosotros tenemos un problema en nuestras vidas, todos nosotros. No hay vuelta de hoja. Dice que cuando el Señor llega allí a la vida de Jacob, que Jacob tuvo un encuentro con él, dice que él llegó a pelear por esa bendición, dice que Dios le cambió el nombre. Ya no se llamó nunca más Jacob, sino que su nombre fue Israel. Dios quiere cambiar su nombre. Dios quiere cambiar esa realidad que hay en su vida. Dios quiere darle libertad a eso que lo tiene cautivo. Dios le bendiga, Gloria. Dios te bendiga, Nilo. Dios quiere darle libertad a eso que usted está cautivo en este tiempo. Y hay personas de repente que pueden tener autoridad para hablar de esto. A mí Dios me ha librado muchísimas cosas. Dios me ha librado del alcohol. Dios me ha librado de la drogadicción. Tuve muchísimo tiempo drogándome y haciendo muchísimas otras cosas que no vale la pena enumerar. Y hay cosas que aún quizás sigan en mi vida. Pero aún sigo al supremo llamamiento en Cristo Jesús, esperando que Él día a día vaya limpiándome. Así que dice que Dios le cambió el nombre a ese hombre, que se llamaba Jacob, y le puso Israel. Y después hubo otro hombre, también, que se llamaba Abraham. Y este hombre no podía tener hijos, no tenía hijos. Y Dios le hizo una promesa de que su descendencia sería, no se podría contar, sería como la estrella en el cielo, iba a ser como la arena en el mar. No se podría contar su generación. Y le cambió el nombre y le puso por nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Antes era Abraham y después le agregó la H y la A y quedó Abraham. Y así Dios va cambiando el nombre de la persona y tiene un nombre nuevo para usted. Y hoy hay un pasaje en la Biblia allí, en el libro de Apocalipsis, capítulo, no recuerdo ahora el capítulo, que dice que Él tiene un nuevo nombre para nosotros que nos va a dar en una piedra blanca. Dios le bendiga, Víctor. Una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Dios tiene un nuevo nombre y en ese nuevo nombre una nueva realidad para su vida. Y es lo que Dios quiere hacer. También cuando Dios le cambia el nombre también a Pedro, en un momento que le dice, tú eres Simón y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le pone por nombre Pedro. A Saulo de Tarso le pone por nombre Pablo. Y así a cada uno de nosotros nos va a ir poniendo un nuevo nombre porque nos va a cambiar esa realidad. Pero para que cambie esa realidad en nuestra vida es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón. Es necesario que estemos dispuestos a darle ese lugar para que Dios obre en nuestra vida. Así que, como le decía antes, dice que Él hace misericordia a millares, que perdona el pecado y la rebelión, pero que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ya es tiempo que usted empiece a cortar con la iniquidad en su familia, la iniquidad en su hogar, para que esas cosas que aún siguen atando, Dios te bendiga a Pablo, esas cosas que aún sigue atando a familiares suyos, familiares de repente hijos, ¿no? Que pueden estar prisioneros en lo que es de repente la droga, es por algo que van heredando de nosotros o quizás de nuestro papá. Esas maldiciones se tienen que romper y esas maldiciones se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Por eso quería compartir esta palabra con ustedes, porque siempre uno habla acerca del pecado y hace un llamado al arrepentimiento, pero no se habla ni hablamos nunca del principio de ese pecado. Y el principio de ese pecado es la iniquidad. Esa es la raíz del problema. Dios quiere cambiar esa realidad. Así que dice en el libro de Job, y esto Dios le bendiga, Elba, quiero compartir unos versículos más con ustedes que están en el libro de Job, capítulo 11. Dios te bendiga, Graciela y Elizabeth. En el libro de Job, capítulo 11, que dice en el versículo 13 en delante: si dispusieres en tu corazón y extendieres a Él tu mano, levantar las manos hacia el Señor, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistiere que more en tu casa la injusticia, entonces levantará tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios le bendiga, Graciela, quitar la iniquidad de nuestras vidas, Dios le bendiga, Delva, entonces Dios empieza a obrar. Primero que nada,
tenemos que disponer nuestro corazón para hacer esto. Realmente es necesario que dispongamos nuestro corazón, pensar, decir, ¿hasta cuándo quiero vivir de esta manera? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo voy a vivir de repente amargado, con problemas o perseguido? No, en el caso de los chiquilines o las personas mayores aún, que está de moda ahora, aún robar, ¿hasta cuándo voy a caminar con intranquilidad en mi vida, intranquilidad en mi corazón, pensando que en cualquier momento la policía me puede agarrar o puedo morir bajo una bala, como muchas veces hay personas que están lastimando? Me refiero a ladrones que están lastimando personas. Estos también están arriesgando su vida, que alguien les mate también del mismo modo. Así que ellos mismos tienen que disponer en su corazón si quieren cambiar. Decir, bueno, yo ya no quiero vivir esta clase de vida, ya no quiero seguir viviendo así de esta manera. Porque lamentablemente hay como... No sé qué es lo que se ha enseñado en estos últimos años. La verdad que no sé. Pero hay algo rarísimo, que las personas se piensan que los demás están obligados a darle. Muchísimas personas piensan que los demás están obligados a darle porque tienen que darle, y no se dan cuenta de que lo que tienen que hacer ellos es trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Hace unos días atrás, Dios te bendiga, Alejandra, hace unos días atrás una persona X me decía de que yo supuestamente tenía que darle de comer a ciertas personas, pero ¿cómo le voy a dar de comer? Gurises grandes, fuertes, jóvenes, mucho más fuertes que yo. ¿Cómo le voy a dar de comer? Pero que vayan a trabajar. Eso no es así. Que sea cristiano no significa que nosotros le tengamos que dar de comer a estas personas. No es así. Ni la iglesia está para sacarle dinero a la gente, pero tampoco está para hacer el trabajo del bobo. No darle de comer a los demás. Sí le puedo dar una mano, ¿cómo no? Esas cosas también, Dios te bendiga, Diego. Dar una mano, pero no el hecho de que tengamos que darle de comer a la persona de esa manera. Dios te bendiga, César. Así que dice, si dispusiere, Dios bendiga a Sara, dice, si dispusiere en tu corazón y extendiere a Él tu mano, es necesario que extendamos nuestra mano al Señor, levantamos nuestra mano a los cielos, sí Señor, ya no quiero ser de esta manera. Estas cosas que me tienen atada, que la he heredado quizás de mi papá, de mi abuelo, lo que fuera, o quizás ahora están naciendo en mí, ya no quiero que mis hijos la hereden. Esta situación la quiero cambiar. Dios te bendiga, Diego. Esta situación la quiero cambiar. Así que es necesario que nosotros extendamos nuestras manos a Él, y si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, tomar la decisión, esta iniquidad ya no la quiero más, ya no quiero vivir más así. No me quiero seguir revolcando en el barro. No quiero seguir viviendo de esta misma manera. No quiero que la angustia cada día esté en mi corazón. No quiero que la tristeza haga morada en mi vida. No quiero más esto. Dice que Él cambiaría el lamento en baile. El Señor quiere cambiar nuestro lamento, quiere cambiar nuestra tristeza en gozo. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, dice en el versículo 15 del libro Job, capítulo 15, versículo 15, entonces levantará tu rostro limpio de mancha, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda mancha, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que hace el Señor. Y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella. Y esas cosas nos pasan. Si nosotros empezamos a mirar atrás, hace unos años atrás, de repente, cuando estábamos caminando de una manera no adecuada, podemos recordar nuestra miseria. Cuando aparentábamos y queríamos aparentar que estábamos bien, que éramos felices, pero sin embargo nuestra vida estaba llena de angustia, estaba llena de tristeza, teníamos una careta, teníamos una máscara que nos estaba cubriendo y queríamos aparentar algo que no era. Y se olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Dios le bendiga, Teresa. Y esas aguas realmente pasaron, esas aguas ya no van a volver atrás. La vida te será más clara porque el Señor nos quita una venda que quizás podamos tener en nuestros ojos, nosotros muchas veces, nos quita. Dice que Él pone colirio para que podamos ver, y el Señor quiere que veamos su gloria. De esta manera, dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana, aunque usted se encuentre en la noche, usted va a poder ver como de día. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Es necesario entonces que usted en este tiempo disponga en su corazón.
si quiere cambiar. Le ponga en su corazón si realmente usted quiere vivir una vida diferente en este tiempo. Que le diga, Señor, ya no quiero vivir de esta manera. Así como dijo Pablo, miserable de mí, lo que no quiero eso hago. Que usted le entregue esa carga al Señor. Esa debilidad que hay en su vida, eso que hay aún en su ADN, eso que está como grabado a fuego y aún quizá usted sigue, si era mentiroso, aún sigue mintiendo, que se esté congregando, cometiendo pecados, aunque se esté congregando, esté cometiendo pecados horribles, diciendo, ¿cómo yo siendo cristiano voy a estar haciendo estas cosas? Es necesario que usted alce sus manos al cielo y reconozca delante de la presencia de Dios que estas cosas están en su vida. Totalmente, Teresa. Entonces, dice en Éxodo capítulo 34, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. El Señor perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que Dios quiere hacerla libre de esa atadura. Dios quiere que usted corte esa atadura que pueda haber en su hogar, esa atadura que pueda haber en su familia. Quizá soy responsable y Dios conoce todas las cosas, de muchas cosas que pasaron de mí para abajo. Pero estas maldiciones se cortan en el nombre poderoso de Jesús. Lo mismo usted, quizá haya cosas que sus hijos puedan estar heredando de usted, cosas no buenas. Por esas maldiciones se tienen que cortar. Solamente usted tiene que poner en su corazón y decirle, Señor, ya no quiero ser igual. Corta esta iniquidad en mi vida, perdona mi iniquidad, ya no quiero ser igual. Y entonces Dios va a cambiar esa realidad, va a cambiar su nombre, llevar un nuevo nombre. Si usted era como Jacob, era un engañador, Dios le va a poner un nombre diferente y ya no va a ser más un engañador. Usted va a ser de bendición. Hay una promesa para usted, es que el Señor lo va a bendecir y va a ser de bendición. Esa promesa estaba para el pueblo de Israel y usted en este tiempo tiene la posibilidad de acceder también a esta promesa, de ser bendecido y ser de bendición. Que Dios les bendiga y quisiera que mediten esto y piensen si hay cosas de repente que usted ha ido heredando. Examine, empieza a mirar cualquier familia, no mire la suya, mire, porque es más fácil de repente mirar la familia del vecino. Empieza a mirar la familia de otra persona, empieza a ver, es verdad, fulano, el abuelo de ese hombre era de esta manera, y el hijo no, pero el nieto sí, o el sobrino también, y eso es como una señal que se va dando. La abuela se divorció, la hija también, la otra hija también, y es como algo que se va repitiendo, y esas cosas ya se tienen que cortar. Solamente usted tiene que tomar la decisión de decir, esto ya no lo quiero para mi vida, y levantar las manos al Señor, diciéndole, papá, en el nombre de Jesús, cámbiame, arranca de raíz esta iniquidad que hay en mi vida, ya no quiero ser igual. Que Dios lo bendiga. Si el Señor me permite, mañana, más o menos a la misma hora, voy a compartir un nuevo mensaje con ustedes. Bendiciones.